Mi nombre es Alejandro Ortega. He sido soldador durante más de 40 años, perfeccionando un oficio que exige precisión, paciencia y sobre todo dedicación. Siempre he creído en el trabajo honesto y en el respeto por lo que uno construye con sus propias manos. Ahora, a mis 63 años, vivo en una granja que está tan lejos del ruido de la ciudad como del recuerdo de los días más difíciles de mi vida. Es un lugar tranquilo, rodeado de campos interminables y un cielo que, en las noches despejadas, parece una manta de estrellas. Aquí cada día es igual que el anterior, pero no me quejo. El silencio y la rutina son buenos compañeros para alguien como yo. Alguien que ya ha vivido lo suficiente como para valorar la paz. O eso pensaba. Esa noche todo parecía normal. Terminé de cenar, revisé las herramientas del taller y me preparé para dormir. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero no, era algo más, algo que no encajaba con la calma habitual de este lugar. Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana, y ahí fue cuando me di cuenta de que esa noche iba a ser diferente, muy diferente. Todo comenzó a cambiar cuando, al amanecer, decidí salir a caminar por el terreno. Era una rutina que me ayudaba a pensar. Pero esa mañana algo se sintió diferente. En la tierra suelta, cerca de un viejo roble, noté algo inusual, un pequeño montículo de tierra removida. No le di importancia al principio, pero mi instinto me hizo detenerme. Con una pala en mano, empecé a cavar. Lo que encontré ahí me dejó perplejo. Una caja metálica, sellada con remaches y cubierta de óxido. Tenía un diseño extraño, con grabados que parecían más viejos que cualquier cosa que yo hubiera visto antes. ¿Quién la había puesto ahí? Y, más importante, ¿por qué? La llevé al taller, intrigado. La caja no era grande, pero pesaba más de lo que parecía. La coloqué sobre mi mesa y encendí las luces. Mientras inspeccionaba los grabados, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Al principio pensé que era la humedad del aire, pero cuando intenté tocar la caja, algo me hizo retroceder. Decidí abrirla. Tomé mi soplete y empecé a trabajar en los remaches, pero no pasaron ni 5 minutos cuando las cosas se pusieron raras. Las luces comenzaron a parpadear como si algo absorbiera la energía. La temperatura del taller cayó tan rápido que mi aliento se hizo visible. Y un zumbido, bajo y constante, llenó el aire. Por un momento, sentí que algo se movía dentro de la caja, como si golpeara desde adentro para salir. Me detuve, con la respiración agitada, y quise detenerme, pero algo me lo impidió. No sé cómo explicarlo, pero esa caja me llamaba. Los días siguientes fueron extraños. No podía dejar de pensar en la caja. Cada vez que intentaba trabajar en algo más, mi mente volvía a ella. Mis sueños se llenaron de imágenes borrosas, de figuras y sonidos que no podía entender. Pero lo peor era la sensación de ser observado, de que no estaba solo en la granja. A pesar de todo, seguí trabajando en la caja. Cada vez que la tocaba, sentía que el aire se volvía más pesado, que las sombras en las esquinas del taller se hacían más largas. Algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Necesitaba saber qué había dentro. No sé cuántos días pasaron desde que encontré esa caja, pero la noche en que decidí abrirla está grabada en mi mente como un hierro candente. Había algo en el aire, pesado, como si hasta la misma granja me advirtiera que me detuviera, pero no podía parar. Después de horas de esfuerzo, el último remache cedió, y la tapa de la caja se soltó con un sonido metálico seco. Apenas la abrí un par de centímetros. Un viento helado salió de su interior, como si hubiera destapado un abismo. Retrocedí instintivamente, pero antes de que pudiera reaccionar, lo vi. Algo salió de la caja. No era un animal, ni un hombre. Era una sombra. Una forma que se movía con una fluidez antinatural. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban como brasas en la oscuridad. Su presencia era opresiva,
como si llenara todo el taller con una energía que me robaba el aliento. Lo que sea que había liberado no pertenecía a este mundo. Y ahora estaba libre. Lo primero que hizo fue dirigirse hacia mí. Su movimiento era rápido, impredecible, como si se deslizara en lugar de caminar. Mi instinto de sobrevivencia se activó. Corrí hacia mi escopeta, colgada junto a la puerta del taller. Apenas la tomé, sentí su presencia detrás de mí. No pensé, solo disparé. El estruendo del disparo llenó el taller, y la criatura retrocedió con un chillido que hizo que mi piel se erizara. Pero no se detuvo, se movía más rápido, como si el disparo solo la hubiera enfurecido. Usé todo lo que tenía a mi alcance. Golpeé las luces para apagarlas y encendí mi soplete, usándolo como una especie de antorcha improvisada. El fuego parecía mantenerla a raya, pero no por mucho tiempo. La criatura se adaptaba, como si aprendiera de cada uno de mis movimientos. Mi taller, mi refugio durante tantos años, ahora era un campo de batalla. Las herramientas, que antes eran extensiones de mis manos, se convirtieron en armas improvisadas. Con cada golpe, cada disparo, la criatura parecía perder fuerza, pero también se hacía más agresiva. En un momento, logré acorralarla contra la pared, pero justo cuando parecía que podría controlarla, la sombra desapareció, deslizándose entre las grietas del taller. No había terminado, lo sabía. Estaba en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a atacar. El aire olía a quemado, a metal y miedo. La criatura no había desaparecido realmente. Estaba en algún lugar, acechando. Lo supe en cuanto salí del taller. La temperatura seguía siendo antinaturalmente baja, y un susurro extraño, casi como si viniera de la tierra misma, resonaba a mi alrededor. Sabía que no podía dejarlo así. Aquella cosa era demasiado peligrosa. Si salía de mi granja, si llegaba a alguien más, no quería imaginar lo que podría hacer. Me tomé un momento para pensar. La caja, esa maldita caja, era el origen de todo esto, y sospechaba que también era la única forma de encerrarla otra vez. Pero el problema era cómo atraerla. Volví al taller y encendí la forja, dejando que el calor se extendiera por la habitación. Era un faro para la criatura. No pasó mucho tiempo antes de que la sintiera otra vez. Esa presencia sofocante que te hace sentir como si te estuvieras ahogando, incluso al respirar. Apareció desde las sombras, su forma ondulante casi imposible de comprender. Tenía un plan, pero sabía que era arriesgado. Usé el soplete para dirigirla hacia la caja, mientras intentaba mantenerme fuera de su alcance. Cada vez que se acercaba demasiado, un disparo de la escopeta o un golpe con una barra de metal la hacía retroceder. Pero esta vez, parecía aprender más rápido, como si mi resistencia solo la fortaleciera. Finalmente, logré que se acercara lo suficiente. Con un esfuerzo que apenas puedo describir, lancé la caja al fuego de la forja. El metal empezó a calentarse, a deformarse, mientras la criatura reaccionaba con un grito agudo que hizo temblar las paredes del taller. No se quedaría de brazos cruzados. Se abalanzó hacia mí con una furia indescriptible. En ese momento me di cuenta de algo. Si quería destruirla, tendría que mantenerla dentro del radio de la forja hasta el final. No había escapatoria para mí. Tomé una decisión que nadie debería tener que tomar. Corrí hacia la forja, sosteniendo la caja con pinzas, mientras la criatura me rodeaba, golpeando y desgarrando. Cada paso dolía, pero seguía avanzando. Cuando finalmente alcé la caja y la dejé caer en las llamas, sentí como la criatura intentaba detenerme, pero era demasiado tarde. El taller se iluminó con un destello cegador, y un calor insoportable me lanzó contra la pared. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, cubierto de cenizas y con un silencio abrumador a mi alrededor. Había funcionado. Pero ¿a qué costo? La granja nunca fue la misma después de eso. El taller, mi santuario, quedó reducido a escombros. Pasé semanas reparando lo poco que podía,
pero las marcas del enfrentamiento estaban por todas partes. Quemaduras en las paredes, herramientas deformadas y algo más. Una sensación de vacío, como si algo se hubiera llevado una parte de mí. Ya no duermo bien por las noches. A veces creo escuchar ese susurro, como un eco lejano, pero cuando me acerco a la forja, solo veo cenizas. Me pregunto si realmente lo detuve o si solo gané algo de tiempo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué sigo viviendo aquí, solo respondo: alguien tiene que vigilar por si regresa. El sol estaba saliendo, pero su luz ya no me traía consuelo. Me apoyé en la cerca que rodeaba la granja, mirando hacia el horizonte. Cada amanecer me recordaba que había sobrevivido, pero no sin consecuencias. Las cicatrices en mi cuerpo eran nada comparadas con las que llevaba dentro. He pasado toda mi vida trabajando con metal, moldeando cosas con precisión y control. Pero esta vez no había control. Lo que ocurrió esa noche me enseñó que hay fuerzas que no deberían ser tocadas, secretos que deberían quedarse bajo tierra. A veces me pregunto si hice lo correcto. ¿Logré detener algo o solo lo desperté? Desde aquella noche, he sentido algo en el aire, algo que nunca antes estaba ahí. Un par de días después del enfrentamiento, mientras revisaba los escombros del taller, vi algo que me heló la sangre. La caja no tenía sentido. Yo la había destruido. La había visto consumirse en las llamas, pero ahí estaba, enterrándose sola en un rincón del terreno, como si la tierra la reclamara de nuevo. No intenté detenerla. Solo observé, sintiéndome impotente. A veces siento que la caja me observa también, como si todavía quedara un vínculo entre nosotros. No sé si debería quedarme aquí o huir lejos, pero sé que mientras respire, estaré alerta. Lo más inquietante es esta pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Seré yo el único que desató algo como esto? Si esa caja llegó hasta aquí, ¿cuántas más habrá, esperando a ser abiertas? Me quedo mirando el horizonte, día tras día, esperando una señal, un indicio de que no estoy solo en esta lucha. Pero en el fondo sé que la verdadera batalla no ha terminado. Tal vez nunca termine.